El secreto que Caleb guardó por 45 años. Imagina cargar una promesa dentro del pecho por casi medio siglo. 45 años. El tiempo suficiente para que un niño nazca, crezca, se case, críe hijos. Y aún así, Caleb continuaba allí, firme, aferrado a una palabra que nadie más recordaba, pero que ardía dentro de él como fuego. La verdad es que, cuando la historia de Caleb comienza, él no es apenas un guerrero, es alguien que vio lo imposible de cerca. Un hombre que miró a los ojos de gigantes, sintió el suelo temblar de miedo a su alrededor, y aún así no dejó que su fe muriera, incluso cuando todo el pueblo eligió dudar. Pero lo que casi nadie sabe es que Caleb cargaba algo escondido, un secreto, un detalle que él nunca dijo, ni a Josué ni al pueblo, y que explicaría por qué, incluso tantos años después, él todavía estaba vivo, fuerte y con el mismo coraje de antes. Y es sobre esto que esta historia va a revelar ahora. El brote, el hombre que vio lo que nadie vio. Caleb no era el tipo de hombre que se destacaba por la apariencia. Él no tenía la imponencia de Moisés ni la autoridad inmediata de Josué, pero tenía algo que nadie podía imitar, un corazón que no retrocedía. Cuando Moisés envió 12 espías para observar la tierra prometida, todos vieron las mismas cosas: murallas gigantes, ciudades fortificadas, pueblos entrenados para la guerra y hombres tan grandes que su sombra parecía tragarse el suelo. Pero apenas 2 vieron algo diferente. Josué vio la promesa, Caleb vio la oportunidad, mientras los otros 10 volvieron aterrados, diciendo: «Somos como saltamontes delante de aquellos gigantes». Caleb sentía la respiración acelerarse, pero no de miedo. Era como si algo dentro de él gritara: «Es ahora, Dios ya entregó esto». Algo había sucedido en aquella tierra, un detalle demasiado pequeño para ser percibido por hombres que solo miraban el tamaño de los obstáculos, pero demasiado grande para que Caleb lo ignorara. Ese detalle, ese secreto, cambió todo, y fue ese secreto el que él escondió por 45 largos años, esperando el momento correcto para revelarlo. La promesa que nadie creyó. Mientras el pueblo lloraba, reclamaba y culpaba a Dios por haberlos llevado hasta la tierra de los gigantes, Caleb permaneció callado, observando, porque él sabía algo que nadie sabía, y sabía que, si lo contaba en aquel momento, nadie creería. Cuando Moisés oyó las quejas del pueblo y vio que 10 de los espías habían desanimado a la nación entera, percibió que aquella generación no entraría en la tierra prometida. Pero Caleb era diferente. Moisés miró a sus ojos como quien ve algo raro, una convicción que no se sacude. Entonces, delante de todos, Moisés declaró: «Mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente de los otros, por eso él entrará en la tierra». Caleb recibió la promesa, pero guardó el secreto, porque aquello que él vio en aquella tierra, un movimiento silencioso, casi imperceptible, una señal espiritual escondida en medio de la grandiosidad de los gigantes, no era algo para cualquier oído. Todavía no, pero Dios sabía, y Caleb sabía, y eso bastaba. Los años del silencio. Mientras la nación entera vagaba por el desierto, generación tras generación siendo enterrada en la arena caliente, Caleb continuaba firme, cargando dentro de él la memoria de aquel día, aquella visión, aquella señal, aquel secreto que nadie más percibió. Y lo más impresionante es que él no envejeció como los otros. Año tras año, permanecía fuerte, con la misma energía de cuando tenía 40 años. Algunos susurraban que era suerte, otros pensaban que era genética, pero Caleb sabía que no era nada de eso, era el secreto. Por cierto, antes de continuar, ¿de qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Comenta ahí porque quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. El día de la revelación.
Los años pasaron como polvo llevado por el viento del desierto. 45 años. 45 años en que Caleb guardó algo que podría haber cambiado la fe de toda una generación, pero que necesitaba ser revelado en el momento correcto, hasta que finalmente el día llegó. Cabellos blancos, ojos firmes, manos callosas y una fuerza que sorprendía hasta a los más jóvenes. Caleb se coloca delante de Josué, ahora líder de Israel, y dice la frase que resonaría por los siglos: «Hoy tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Dame, pues, este monte». Pero ¿por qué aquel monte? ¿Por qué la tierra de los gigantes? ¿Por qué aquel lugar que todos temían? Porque fue exactamente allí que Caleb vio lo que nadie vio. Fue allí que Dios le dio una señal, un secreto, una revelación que cambiaría su vida para siempre, y que ahora, después de 45 años, finalmente sería revelado. ¿Qué vio Caleb aquel día? ¿Qué le mostró Dios que hizo que su fe se volviera inquebrantable? Y lo que sucedió después de que él pidió el monte realmente conmocionó a todos. El momento que cambió todo. Cuando Caleb volvió de la tierra prometida junto con los otros espías, casi nadie percibió, pero había algo diferente en su mirada. No era apenas coraje, no era osadía, era como si cargara dentro de los ojos un recuerdo que todavía ardía, como si estuviera viendo algo que nadie más vio, y que, incluso habiendo vuelto al desierto, él continuaba viendo delante de sí. Mientras los otros espías temblaban al recordar a los gigantes, Caleb recordaba otra cosa: aquel momento, aquel segundo específico en que el viento cambió, el olor de la tierra cambió, y su propio corazón pareció detenerse por un instante. Pero para entender lo que Caleb guardó, necesitamos volver con él a aquel día. La señal en la montaña. El sol estaba alto cuando alcanzaron Hebrón. La tierra era fértil, tan viva que hasta parecía respirar. Pero pronto el grupo percibió que no estaban solos. En lo alto de las montañas, sombras enormes se movían, hombres gigantes, los anaceos. Eran tan grandes que cada paso hacía que pequeñas piedras rodaran por las laderas. El grupo entero quedó en silencio. El miedo era casi palpable. Josué apretó el mango de la espada. Los otros 10 tragaron saliva sin coraje de dar un paso más, pero Caleb no podía quitar los ojos de la cima del monte, y fue entonces que sucedió. Un viento repentino sopló por entre los árboles. El suelo pareció vibrar, y en aquel instante algo brilló discretamente entre las rocas, un reflejo dorado, como si un rayo hubiera caído allí sin hacer ruido. Caleb fue el único que lo percibió. No era oro, no era luz del sol, no era algo natural. Era como un pequeño rastro luminoso, como si la tierra estuviera revelando un secreto antiguo enterrado allí desde tiempos inmemoriales. Él respiró hondo, y Dios habló a su corazón con una claridad que él nunca olvidó. Aquí es tu lugar, aquí es donde mi promesa se cumple. Yo estaré contigo. Fue tan rápido, tan silencioso, tan íntimo, que Caleb no supo explicarlo a nadie, y aunque intentara, nadie creería. Los otros estaban demasiado ocupados mirando el tamaño de los gigantes. Pero Caleb estaba mirando el tamaño de la promesa, y en aquel momento el secreto nació. No era apenas fe, era convicción absoluta. Él vio, literalmente vio, la señal de Dios en aquella montaña. Y cuando volvieron al campamento, Caleb ya sabía que aquella tierra era suya, no porque lo mereciera, no porque era más fuerte que los gigantes, sino porque Dios había marcado aquel lugar para él. El secreto guardado. Solo que había un problema, un gran problema. El pueblo no creyó. Cuando los 10 espías comenzaron a esparcir miedo, Caleb vio su sueño siendo destruido delante de sus ojos. Intentó hablar, intentó explicar, intentó decir: «El Señor está con nosotros, no tengan miedo». Pero nadie quiso escuchar. La multitud gritaba:
Maldecía, lloraba, decía que prefería morir en el desierto que enfrentar a aquellos gigantes. Y Caleb quedó en silencio, porque sabía que lo que vio no era para aquel momento. Todavía no. La fe de una nación entera había sido destruida en pocas palabras. Ellos no estaban listos, y así el secreto quedó guardado, día tras día, año tras año. Mientras una generación entera se perdía en el desierto, Caleb mantenía viva dentro de él aquella memoria brillante, aquel instante divino que selló su destino. Fue ese secreto el que lo fortaleció. Fue ese secreto el que lo sostuvo cuando tantos desistieron. Fue ese secreto el que lo mantuvo firme mientras amigos morían, mientras familias se perdían, mientras una nueva generación crecía sin entender lo que había sucedido décadas antes. Caleb tenía una promesa grabada en el corazón y una señal grabada en el alma. Antes de continuar, cuéntame, ¿de qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando esta narrativa. La fuerza del recuerdo. Los años pasaron. Y por más increíble que parezca, Caleb nunca se quejó, nunca cuestionó, nunca se alejó. Él observaba al pueblo aprender, crecer, caer, levantarse, y cada día, antes de dormir, cerraba los ojos y recordaba aquel brillo dorado entre las rocas. Y Dios parecía susurrar nuevamente: «Yo no olvidé mi promesa y tú no debes olvidar la tuya». Eso fue lo que lo mantuvo fuerte. Eso fue lo que hizo que su cuerpo no envejeciera como los otros. Eso fue lo que le dio una juventud incomún, no en las facciones, sino en el alma. Caleb sabía que el lugar marcado por Dios no podría ser tomado por otra persona. Era suyo, y en el tiempo correcto volvería para conquistarlo. Y cuando finalmente llegó el día, cuando Josué se convirtió en líder, cuando las tribus comenzaron a recibir sus tierras, Caleb se levantó, no vaciló, no dudó, no esperó ser llamado. Sabía que era hora de revelar el secreto que cargó por 45 años. Caminó hasta Josué con pasos firmes, como si cada paso fuera la confirmación de una promesa antigua. Y cuando abrió la boca, cada palabra parecía cargar toda una vida de fe, memoria y determinación. Josué, tú sabes lo que el Señor dijo sobre mí aquel día. La promesa continúa viva, dame aquella montaña. Pero lo que sucedió después, nadie esperaba, nadie imaginaba. Y cuando Caleb finalmente pisó nuevamente aquella tierra donde había visto el brillo que lo cambiaría todo, algo extraordinario sucedió, algo que conmocionó hasta a los guerreros más fuertes de Israel, algo que revelaría por completo el secreto guardado por todo ese tiempo. El regreso a Hebrón. Cuando Caleb volvió a Hebrón después de 45 años, algo dentro de él despertó como si hubiera estado dormido durante todo ese tiempo. Era como si cada piedra, cada árbol, cada pedazo de aquella tierra reconociera quién era él, como si la propia montaña estuviera esperando por él. Los guerreros que acompañaban a Caleb, hombres mucho más jóvenes, fuertes y rápidos que él, miraban alrededor sin entender el motivo de aquel anciano de 85 años elegir exactamente el lugar más peligroso de toda Canaán. Porque eso era lo que Hebrón era, la fortaleza de los gigantes, la tierra donde vivían los descendientes de Arba, los anaseos, aquellos que hacían temblar de miedo hasta a guerreros entrenados. Pero Caleb no temblaba. Subía la montaña como quien reencuentra a una vieja amiga, y fue allí que todo comenzó a tener sentido. La presencia, mientras el viento soplaba fuerte, levantando polvo y esparciendo el olor de la tierra mojada, Caleb se detuvo exactamente en el mismo lugar donde había visto el brillo décadas antes. Respiró hondo, cerró los ojos y sintió. No era imaginación, no era emoción, era presencia, una presencia que él reconocía, que lo acompañó por todos aquellos años, que lo sostuvo mientras la nación vagaba por el desierto.
Josué le había dado permiso, pero era Dios quien estaba abriendo el camino. Los guerreros detrás de él comenzaron a susurrar: ¿por qué se detuvo ahí? ¿Está recordando algo? ¿Por qué toca esa piedra? Caleb no respondió. Sabía que no valía la pena explicar, porque aquello que él guardó por tanto tiempo no era apenas una imagen, era un entendimiento, una revelación silenciosa. El descubrimiento. Mientras observaba la cima del monte, Caleb percibió algo que nadie más veía. Los gigantes no estaban bajando para enfrentarlos, estaban retrocediendo, no por miedo a la espada, sino por algo que ellos sentían, algo que venía de Dios. Y en aquel instante, Caleb entendió la razón de aquel brillo 45 años atrás. Aquel lugar no era especial por causa de los anaseos, no era especial por causa de las enormes fortalezas, no era especial por causa de las luchas que serían libradas allí. Aquel lugar era especial porque la promesa de Dios había caído sobre él, y Caleb fue el único capaz de percibirlo. La declaración: se volteó hacia sus guerreros, levantó el cayado y declaró con una voz que parecía venir de alguien mucho más joven: la fuerza que estaba sobre mí hace 45 años, todavía está aquí hoy. Esta montaña es nuestra. El Señor ya entregó este lugar en nuestras manos. Los guerreros se miraron entre sí, desconcertados. Era como si la fe de Caleb fuera contagiosa, como si su convicción se transformara en coraje para todos los que estaban allí. Y entonces avanzaron. Pero antes de continuar la batalla, que fue muy diferente de lo que todos esperaban, déjame preguntarte algo. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Cuéntame en los comentarios, porque quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. La batalla diferente. La lucha comenzó, pero no fue como los jóvenes imaginaban. Esperaban una batalla desesperada, con gritos, sangre y caos, pero lo que vieron fue totalmente diferente. Cuando los anaseos finalmente surgieron, bajando entre las rocas como sombras gigantescas, algo poderoso sucedió. El viento cambió, el suelo tembló, y una sensación inexplicable se apoderó de la montaña. No era miedo, no era desesperación, era reverencia, como si la tierra reconociera quién estaba luchando allí, como si la naturaleza recordara la promesa hecha tantos años atrás. Los anaseos avanzaron con gritos y lanzas enormes, pero se detuvieron por un segundo, un único segundo. Y en ese segundo Caleb corrió. Sí, a los 85 años, él corrió, no como un anciano que intenta impresionar, sino como un guerrero que conoce el peso de la promesa que carga. Los jóvenes no creían lo que estaban viendo. Era rápido, firme, decidido. Cada golpe de Caleb parecía guiado por algo mayor que él. Era como si la propia memoria de aquel brillo en la montaña se transformara en fuerza en sus brazos. Los gigantes intentaron resistir, pero la presencia de Dios estaba allí. Y aquella presencia no deja dudas. Cuando Dios decide entregar una promesa, nada puede impedirlo. El milagro. La batalla duró menos de lo que todos imaginaron. Poco a poco, los guerreros comenzaron a percibir que no estaban apenas luchando. Estaban presenciando un milagro. Cuando el último gigante cayó, el silencio dominó la cima de la montaña. El viento pareció detenerse. Hasta las aves se callaron. Caleb miró hacia el horizonte, hacia las tierras que ahora le pertenecían a él y su descendencia, y finalmente dejó que el secreto escapara de sus labios. No era para que todos oyeran, no era una explicación larga, no era un sermón. Era apenas una frase, pero que revelaba todo. Vi este lugar brillar antes de ser mío. Los jóvenes se miraron entre sí, sin entender. ¿Brillar? ¿Cómo así? Pero Caleb no explicó más nada, porque aquel brillo no era para ser entendido por todos, era para ser vivido por él. Era la señal que Dios dio, la señal que lo mantuvo vivo, la señal que lo trajo hasta allí, el secreto que sostuvo su corazón durante toda una vida. Y ahora,
El secreto estaba completo, pero lo más sorprendente todavía estaba por venir, porque Caleb pensaba que al revelar esto, todo estaría resuelto. Pero lo que sucedió después, algo inesperado, sobrenatural y completamente fuera de lo común, dejó a todos conmocionados y cambió para siempre la historia de aquella montaña. El testimonio de los jóvenes. Cuando el polvo de la batalla finalmente bajó, los guerreros de Israel quedaron en silencio. Ninguno de ellos sabía exactamente qué decir. Tenían delante de sí algo que jamás olvidarían. Un hombre de 85 años, respirando hondo, con el rostro marcado por el tiempo, pero con ojos que parecían jóvenes, como si acabaran de ver la gloria de Dios de cerca. Caleb caminó entre los cuerpos de los gigantes con la calma de quien está confirmando una promesa antigua. Y era exactamente eso lo que hacía. Cada paso era el recuerdo de un detalle. Cada respiración era el eco de una palabra. Cada mirada hacia aquella montaña era como revisitar un capítulo sagrado que solo él conocía. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los jóvenes guerreros, Eliab, el más joven del grupo, con poco más de 20 años, se acercó a Caleb, todavía jadeando. «Señor», dijo casi sin voz, «vi cuando usted corrió, vi cuando usted enfrentó al último gigante, y juro que vi algo alrededor de usted, como una luz». Los otros jóvenes se acercaron, curiosos. Ellos también habían percibido algo diferente, no sabían explicarlo, no entendían, pero sentían. Caleb sonrió, con ese tipo de sonrisa que mezcla nostalgia y gratitud. «¿Entonces ustedes vieron?», dijo suavemente. «No era mi imaginación, y fue ahí que algo sucedió, algo que ninguno de ellos esperaba. La luz». Vuelve Caleb, subió algunos metros más, hasta el punto más alto de la montaña, el mismo lugar donde, décadas antes, Dios había mostrado el brillo. Y cuando llegó, el viento comenzó a soplar de una forma extraña. No era violento, no era aterrador, era diferente. El viento parecía circular alrededor de él, casi como si estuviera reconociendo su presencia. Las hojas de los árboles próximos balanceaban en una dirección contraria al viento que soplaba en el valle. La montaña parecía viva. Los jóvenes retrocedieron un paso, confusos, y en aquel instante Caleb levantó el cayado, no para luchar, no para impresionar, sino como quien levanta un marco, una señal, un recuerdo. Y entonces sucedió. El mismo brillo que él vio 45 años antes volvió a aparecer, primero débil, después fuerte, después tan intenso que iluminó las piedras alrededor como brasas. Los guerreros llevaron las manos al rostro, protegiendo los ojos, pero Caleb no desvió la mirada. Reconocía aquella luz, aquella presencia, aquella señal. Era el mismo brillo silencioso, dorado, que había visto entre las rocas cuando era joven. La misma luz que Dios usó para marcar el territorio como suyo, la misma que lo sostuvo todos esos años, pero ahora no era apenas para Caleb, era para que todos vieran. Era como si Dios estuviera confirmando delante de todos. La promesa no era apenas de él, la promesa es para las generaciones después de él. Yo estoy aquí, yo cumplo todo lo que digo. Los jóvenes cayeron de rodillas instintivamente. El viento se puso caliente. El polvo subió como una danza. Y la luz envolvió a Caleb como un manto. Por algunos segundos nadie osó moverse. Nadie osó respirar. Era algo santo, algo que no podría ser descrito, apenas sentido. Y en aquel momento, en aquel exacto momento, los jóvenes entendieron el secreto de Caleb. No era apenas fe, no era apenas coraje, no era apenas convicción, era un pacto silencioso, profundo, invisible, pero real, entre Caleb y Dios, entre la promesa y la tierra, entre el brillo y el destino. La comprensión. Cuando la luz finalmente comenzó a disminuir, Caleb bajó el cayado con una suavidad impresionante,
y miró a los jóvenes con una serenidad que nunca habían visto en nadie. «Ahora ustedes saben», dijo. «Ahora entienden por qué esperé, por qué volví, por qué pedí esta montaña». Los guerreros estaban impresionados, sabían que habían presenciado algo que nunca más sucedería de esa forma para nadie. «Señor», dijo otro joven, ¿esto fue Dios?» Caleb sonrió. «Siempre fue». Antes de continuar, ¿de qué lugar de España o Latinoamérica estás acompañando esta historia? Comenta ahí. Quiero saber quién está viviendo este momento junto conmigo. Los secretos de la montaña. Con la confirmación divina todavía brillando en sus ojos, los guerreros comenzaron a explorar Hebrón. Pero entonces ocurrió otra sorpresa, algo que haría aquel día aún más inolvidable. Descubrieron, entre las rocas y columnas gigantes abandonadas, escritos extraños, marcas en las piedras, símbolos que parecían demasiado antiguos, incluso para los cananeos. Caleb pasó la mano sobre ellos como quien pasa la mano por las páginas de un libro perdido. «¿Qué es esto?», preguntó Eliab. Caleb entrecerró los ojos, pensativo. «¿Historias? ¿Historias de gigantes? No», dijo Caleb con una voz casi susurrada. «Historias de antiguos habitantes de la tierra. Marcas dejadas mucho antes de los anaseos. Marcas que Dios no permite que el mal borre completamente». Los guerreros se miraron entre sí. La montaña estaba llena de secretos. Secretos sobre pueblos antiguos. Secretos sobre batallas olvidadas. Secretos que ahora estaban siendo revelados para Caleb y su nueva generación. Pero nada conmocionó más a los jóvenes que lo que sucedió cuando bajaron al valle aquella tarde. La celebración. Las tribus de Israel estaban esperando. Y cuando vieron surgir a Caleb, fuerte, erguido, con aquella luz todavía reflejándose en el rostro, un silencio profundo se apoderó del campamento. Era como ver un milagro caminando. Era como presenciar una profecía viva. Y fue allí, delante de todos, que Josué hizo algo que marcó para siempre la historia de Caleb. Levantó la voz y declaró: «Esta tierra pertenece a Caleb, hijo de Jefone, porque él perseveró en seguir al Señor de todo su corazón, y porque la mano de Dios estuvo sobre él». El pueblo aplaudió, lloró, se arrodilló. Aquella no era apenas una entrega de territorio, era una celebración del cumplimiento de una promesa hecha por Dios hace casi medio siglo. Y todos estaban conmocionados con lo que presenciaron. Pero la revelación final todavía estaba por venir, porque cuando llegó la noche y el campamento se iluminó con antorchas, Caleb contó el secreto que guardó por 45 años. Y lo que él reveló aquella noche, aquellas palabras que fueron oídas por todo Israel, cambiarían para siempre la forma como el pueblo entendía promesas, fe y perseverancia. La revelación final. La noche cayó lentamente sobre el campamento. Las antorchas fueron encendidas una a una, iluminando los rostros cansados, impresionados y silenciosos de Israel. Los jóvenes guerreros todavía intentaban entender lo que habían visto en lo alto de Hebrón. Aquella luz, aquella presencia, aquel viento diferente. Pero ninguna explicación parecía suficiente. Josué había designado la montaña para Caleb, como promesa cumplida. El pueblo celebraba, pero algunos todavía se preguntaban qué exactamente hizo que Caleb esperara por 45 años. ¿Qué tipo de fe sostiene a alguien por tanto tiempo? ¿Y qué era aquella luz que todos vieron en la cima del monte? Fue entonces que Josué llamó a todos para cerca. Hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, todos quedaron alrededor de Caleb, formando un círculo enorme. El campamento entero parecía respirar junto, esperando oír la verdad. Caleb se levantó lentamente. A pesar de la edad, sus movimientos eran firmes. La luz de las antorchas se reflejaba en sus ojos, y por un instante parecía que todavía guardaban el brillo de la montaña. Miró a todos, respiró hondo y finalmente habló. El testimonio. «Hermanos», comenzó,
Hay algo que ustedes nunca supieron, algo que nunca le conté a nadie, ni a Josué, ni a Moisés. El silencio fue absoluto. Hasta los niños pararon de moverse. El día en que espiamos la tierra, cuando llegamos hasta Hebrón, vi algo. No era un gigante, no era una fortaleza, no era un peligro. Caleb levantó la mirada hacia las estrellas. Una señal. El pueblo se inclinó para oír mejor. Mientras los otros miraban el tamaño de los hombres de aquella tierra, vi un brillo entre las piedras, un brillo dorado, suave, silencioso, pero tan real que parecía tocar mi alma. Pasó la mano por el pecho, como quien sostiene un recuerdo precioso. En aquel momento, Dios me habló, no con voz audible, sino con certeza absoluta. Me dijo: Caleb, Hebrón es tuyo. Nadie va a tomar esa promesa de ti. Espera, confía, y vuelve cuando yo te diga. Algunos comenzaron a llorar, otros murmuraban maravillados, otros llevaban las manos al rostro, impresionados. Caleb continuó: Cuando el pueblo se levantó contra Dios y quiso volver a Egipto, me quedé en silencio. Quería gritar, quería decir: vi la promesa con mis propios ojos, pero Dios me impidió. Me dijo: no hables todavía. La fe de ellos no está lista, pero la tuya sí lo está. Josué colocó la mano en el hombro de Caleb, emocionado. Y entonces, durante 45 años, Caleb dijo: cargué ese secreto dentro de mí, no como un peso, sino como una llama. Cerró los ojos un instante. Cuando muchos murieron en el desierto, la llama continuó encendida. Cuando los jóvenes nacieron y crecieron sin saber del pasado, la llama continuó encendida. Cuando las batallas parecían imposibles, la llama continuó encendida. Caleb abrió los ojos nuevamente, llenos de vida. Y hoy, cuando puse los pies nuevamente en aquel monte, el brillo volvió. No porque Dios quisiera impresionarme, sino porque Él quería mostrarles a ustedes que las promesas no mueren con el tiempo. Las promesas no envejecen, las promesas no se debilitan. Nosotros envejecemos, pero su palabra permanece joven para siempre. El pueblo estalló en lágrimas, hombres cayeron de rodillas, mujeres levantaron las manos. Niños preguntaban a sus padres el significado de todo aquello, y entonces Caleb dijo algo que nadie esperaba, algo que conmocionó a todo Israel, la verdad más profunda. Respiró hondo y declaró: el secreto que cargué por 45 años no era apenas sobre mí, no era apenas sobre Hebrón, no era apenas sobre una promesa. El pueblo quedó atento, esperando, con el corazón acelerado. El secreto verdadero es este: Dios cumple todo lo que promete, pero Él cumple en el tiempo correcto, con las personas correctas, y de una forma que jamás podrías prever. Algunos comenzaron a aplaudir. Otros gritaban: ¡Gloria a Dios! Otros apenas lloraban en silencio, tocados por aquella verdad. Caleb levantó la mano pidiendo silencio. Y lo más conmovedor, hermanos, es que Dios no me sostuvo apenas para conquistar la tierra. Me sostuvo para enseñarles a ustedes que esperar no es perder tiempo. Esperar es confiar. Colocó la mano en el corazón. Y ahora, pueblo mío, esta montaña es nuestra. Pero más importante que el monte es la fe que ustedes vieron hoy. La fe que cargué no era mía, era de Dios en mí. Y en aquel instante toda la asamblea gritó de alegría. Josué se acercó y dijo: Caleb, hoy todo Israel vio que Dios es fiel y que tú eres un ejemplo vivo de perseverancia. Caleb sonrió con humildad. Solo hice una cosa, Josué. No solté la promesa, aunque pareciera demorar demasiado, aunque nadie creyera, aunque me quedara solo, no la solté, porque Dios tampoco me soltó a mí. El pueblo se levantó en aplausos, gritos y celebraciones. Aquella noche entró en la historia de Israel, la noche en que Caleb reveló el secreto que guardó por 45 años, la noche en que una montaña brilló, la noche en que un hombre anciano probó que las promesas no tienen fecha de vencimiento. Al-Dawal, el legado. Pero lo más increíble es que a partir de aquel día, Hebrón dejó de ser recordada como la tierra de los gigantes
y pasó a ser conocida como la tierra de la promesa que no muere. El lugar donde Dios mostró que no existe tiempo que borre aquello que Él afirma. Y así, Caleb vivió sus días en paz, fuerte, respetado y lleno de propósito, no porque conquistó una montaña, sino porque confió en el Dios que la prometió. Will, y ahora quiero saber de ti que acompañaste hasta aquí. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Comenta ahí abajo. Y si te gustó esta narrativa, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo qué personaje bíblico quieres conocer en la próxima historia. Tu participación me ayuda muchísimo a continuar trayendo historias emocionantes como esta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.